densidad, que es la relación de la masa sobre el volumen, nosotros tenemos, en este caso, tenemos la masa del desecho que nosotros podemos valorar o pesar en el volumen que él ocupa. Así que nosotros, si tenemos una masa de desecho y esto nos tiene un peso, nosotros podemos tener el peso, y él ocupa un volumen, entonces la relación de la masa esta que tenemos aquí, dividido entre el volumen, nos va a dar el peso específico o la densidad en este caso. Sabemos que densidad es la relación de la masa sobre el volumen y peso específico es el peso entre el volumen de los desechos. En la clase pasada también mencionamos que tenemos los desechos, ya sea papel, cartón, plástico, textiles, goma, y que estos datos que aparecen en esta tabla son resultados de investigaciones de diferentes lugares. Por ejemplo, este autor eh, encontró que los desechos de residuos de comida pueden estar dentro de este rango entre 131 y 481 kilogramos por metro cúbico. Este es el peso específico. Y que eso podríamos hablar de un valor típico dentro de su resultado, dentro de su información, de 291 kilogramos metro cúbico. Es decir, que si nosotros tenemos una masa, digamos, vamos a colocar un número, vamos que tuviéramos 500 kilogramos de, de residuos de comida con un peso específico de 291, entonces nosotros pudiéramos determinar que el peso específico, 291 kilogramos por metro cúbico, que dijimos, teníamos 500 kilogramos, tenemos un peso de 500 kilogramos y un peso específico de 291 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, sabemos nosotros que el peso específico aquí es el peso entre el volumen. Si el peso es 500 kilogramos dividido entre 291 kilogramos sobre metros cúbicos, eso nos daría ¿cuánto? 1.72, profe, metros cúbicos. 1.72. Bien, 1.72 metros cúbicos. ¿Sí? Ese sería el valor que hemos encontrado nosotros utilizando estos datos. ¿Sí? Sabiendo que tenemos 500 kilogramos de desecho, 291 kilogramos metros cúbicos que lo sacamos de esa tabla, y tendríamos entonces la división de esos valores, me da 1.72 metros cúbicos. Y así se puede hacer con cualquiera de esos valores, siempre y cuando tengamos un solo dato. Es decir, tenemos papel separado. Y ese es el valor que, por ejemplo, ustedes necesitarían para tener 500 kilogramos de residuos de comida con ese peso específico de 291 kilogramos por metro cúbico. Necesitarían 1.3, ¿cuánto fue que le dio? Disculpa, 72, profe. 1.62. 72, profe. 72. Sí, correcto.
Ok, 1.72 metros cúbicos. Necesitarían ese volumen, 1.72 metros cúbicos, necesitarían de volumen para poder almacenar 500 kilogramos de esos residuos. ¿Qué ocurre cuando ya no tenemos los mismos, o sea, la misma cantidad de residuos de comida, sino que tenemos residuos de comida, tenemos papel, tenemos cartón, tenemos plástico, que ya ustedes han ido viendo en la masa de desecho que ustedes tienen en las casas? Es decir, cuando ya tenemos una masa de desecho, entonces nosotros tenemos que, bueno, podemos pesar esos residuos y calcular entonces cuánto es el peso específico, porque podemos medir en el volumen. Eso lo vamos a ir haciendo más adelante a medida que vamos avanzando en el trabajo. Entonces, ustedes van a agarrar un recipiente, van a llenar con los desechos que tienen, ya sea que de los 4 tipos de desechos que ustedes tienen o que van a tener, que vamos a comenzar. Todavía hay compañeros suyos que no tienen la balanza y ya yo espero que ya tengan su balanza, su pesa. Entonces, colocan el volumen de los desechos que tienen y lo pesan y van a tener entonces el peso específico de esos desechos. Pero los desechos mezclados. Pero si supongamos que ustedes tienen unos datos de composición de los residuos y, y vamos a suponer que tengamos papel, plástico, vidrio, plástico, vidrio, no sé cómo, no sé, eh, cartón, aluminio, vamos a suponer que esos son los ejemplos. Bueno, residuos de comida. Ahí tenemos esa masa de desecho, ¿no? Vamos a suponer que usted hizo un estudio de la composición, es decir, separó los residuos y mantuvo entonces cada uno de esos residuos. A modo de ejemplo, vamos a suponer, usted me dice el porcentaje de composición. No, vamos a primero mejor, es a ver, voy a borrar eso. Que me digan a mí, ¿cuánto de papel ustedes creen que hay en los desechos que ustedes tienen? Pongamos, vamos a poner un peso en kilos. ¿Cuánto usted cree que hay de papel en los residuos que ustedes tienen? Digan unos números. Yo diría, profe, que menos del kilo, como 0.5. Punto 5. De plástico, 1.7. 1.7. De vidrio, no vamos a decir que hicieron una fiesta este fin de semana, sino que tienen de vidrio normal. La botella de jugo, qué sé yo. Digan, pesa más que el plástico. Digan, chicos, que se acaba la hora. 2.5, profe. 2.5. Un número, si no, no se preocupe, que yo no estoy calificando ahora mismo. Cartón. Cartón. Como 0.5 también. 0.5. Aluminio. 0.8. 0.8. Y los restos de comida. Como 5, profe.
5. Ok, perfecto. Ustedes vayan haciendo eso en su computadora, que en la próxima clase vamos a seguirlo. Entonces, esos fueron los pesos que ustedes tomaron. Estamos haciendo un ejemplo. Ahora con esto, ustedes pueden calcular el porcentaje de composición. Es decir, ¿cuánto es la suma de esto? 5 más 0.8 más 0.5 más 2.5 más 1.7 más 0.5. 7.5, 9.2, 9.10, 11. Más o menos. ¿Cuánto le dio a ustedes? 0.5 son 3. 3, 5, 8. Sí, 11, profe. 11. Sí, 11, profe. ¿Qué pasó, chicos? Bueno, 11. 11 kilogramos tenemos nosotros ahí. Así que el porcentaje... Se me borró todo. Se me borró todo. Y ok, tenemos... Ustedes lo tienen anotado allá, ¿no? Ahora lo que usted tiene que hacer es calcular el porcentaje de composición, que es uno de los datos que nosotros necesitamos, que va a ser el peso individual dividido entre el peso total, que para este caso fue 11. En este caso, el primero, por ejemplo, el resto de comida, que era el último, 5 entre 11 multiplicado por 100 y me da el porcentaje de composición. El primero es 4.54. Ok, téngalo allí, hágalo con el Excel, coloca en el Excel y porque voy a seguir explicando la clase para ya seguir la próxima semana, la próxima clase el jueves, mañana, seguimos con este ejemplo, pero lo vamos a seguir, ya serían ustedes con una hoja electrónica. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular el porcentaje de composición, que ya lo tienen. De todos modos, usted tiene los pesos individuales de cada uno. Ahora vamos a colocar el peso específico típico para cada desecho. Por ejemplo, el de residuo de comida, que era el último, dice 291 kilogramos. 291 kilogramos. Y así usted va anotando el resto. El primero, ¿cuánto era? Y disculpen. ¿Cuánto fue el primero? El material y el peso. Papel, profe. Y de peso teníamos 0.5. Papel, peso específico, ¿cuánto es? Yo les mandé esa tabla. 89, profe. Correcto. Era para verificar si tenían la tabla. Entonces, lo primero que ustedes van a calcular aquí, y aquí colocan los restos, ¿no? Los otros valores. Lo primero que nosotros necesitamos calcular es, sabemos que el peso específico para el papel es 89 kilogramos metros cúbicos, y ese papel tiene un peso de 0.5 kilogramos. Entonces nosotros con esta información podemos encontrar el volumen que ese papel ocupa dentro de ese material. Así que sabemos que el peso específico es peso sobre volumen. Aquí tenemos el peso. Y aquí tenemos el peso específico. Y aquí tenemos el peso. Entonces, despejando esta ecuación aquí, volumen es igual a peso entre el peso específico. Eso me va a dar a mí, para este ejemplo, sería
peso punto 5 entre 89, y ahora me da el volumen que nosotros tenemos allí. El volumen que hay de papel, ¿verdad? ¿Se puede poner notación científica? Eh, sí, lo que pasa es que le va a dar por día a la -3 o de la menos. ¿Sí? ¿Cuánto le dio para ver? 5.61 por 10 a la -3, lo cual normal sería 0.00561. Voy a darlo así en 5.61 por día a la -3, porque tiene más decimales que... Bueno, sí, 0.00561. Ese es el volumen. Si tienen eso en Excel, en la hoja electrónica, tienen que hacer el mismo paso. Hacer el cálculo, aquí sería el cálculo de el peso entre el peso específico. El peso está aquí y el peso específico está acá. Por lo tanto, sería la división de esta columna de W0 entre esta otra columna, y le va a dar todos los datos que están aquí. El volumen. O sea, los volúmenes que ocuparía cada uno de los residuos que nosotros tenemos allí. Nosotros estamos buscando es cuál es el peso específico de esos desechos mezclados, que en este caso nosotros le vamos a llamar el peso específico promedio. Y a ese peso específico promedio va a ser igual a el peso total que teníamos. ¿Cuánto dijimos que era? 11. 11 entre, este es el peso total, 11 entre la sumatoria de los volúmenes que nosotros tenemos aquí. O sea que si usted calcula el del papel, el del plástico, del aluminio, del resto de comida, entonces te va a calcular los volúmenes de cada uno de esos elementos, y luego lo vamos a sumar cada uno de estos elementos para tener entonces cuál es el volumen total teórico que nosotros hemos obtenido allí. ¿Alguien lo hizo? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da? El muchacho que pagó, no le ha dado, no ha hecho el cálculo. Estoy en eso, profe. Ok.
Profe, me dio 1.31 metros cúbicos. 1.31 metros cúbicos. Luego entonces 11 entre 1.31, ¿cuánto le dan? Ese es el peso específico que tendrían ustedes de la masa de desecho. En otra forma es Profesor lo la... sacó usando sumatoria, ¿no? Es una sumatoria de todo. Sí, Ah. Profe, el peso específico es 8.40. hay algo raro. $8.40. Digo que hay algo raro porque eh, ese volumen, bueno, mañana revisamos entonces porque ese volumen debió haber sido más pequeñito. Pues sí, claro, 11 entre 1.31, eso es casi como dividir 11 entre 2. Profe, Pero aquí dio 0.07670. 0.076 70 70. metros cúbicos. Ajá. Sí, porque ahí era un Sí, poquito de profe, aquí desecho. igual. Es que 11 kilogramos de desecho para colocarlo en un volumen de 1.31 como que está algo raro, ¿no? Bien, si sacamos ese base específico con los datos suyos, 11 entre 0.076, 70, ¿cuánto Profe, le el daría? 0.076, ¿de dónde sale? Debería ser de la Es, suma. es la suma Ah, de todos los volúmenes, ¿verdad? sí, lo que podemos hacer es que ¿De todos mañana, qué? mañana usted lo tiene en Excel o alguien que lo presente pues en Excel. ¿Quién fue que le calculó 0.076? ¿Lo tiene en Excel? Sí, Yo lo profe. tengo en Excel. Sí. Vamos a pedir que lo presente ahí alguien, su compañera. ¿Se ve, profesor? Sí, correcto. El primero es 0.5 entre 89. Ajá. Después, ya después la copia, ¿no? Sería 65. Bien, entonces ahora haga la división, el peso específico promedio, que sería el peso entre ese volumen y no sé lo que. Da 143. ¿Sí? Ahora sí, si ustedes ven los resultados de los pesos específicos que se utilizaron, 89, 65, 196, 50, 160, 291, está por ahí. Por eso que yo vi que estaba raro el resultado porque le daba 8 y es que ese peso específico no puede ser muy lejos de los valores que están ahora mismo. Eso es un promedio pesado, no es un promedio aritmético. Entonces, cuando uno lo calcula, el peso específico promedio, entonces tiene que hacer primero el cálculo del volumen y luego dividir el peso total entre ese volumen que acaban de calcular. ¿Sí?
Profe, ese es para sacar el peso específico promedio. de esa masa de desecho, del papel, plástico, vidrio, cartón, aluminio y resto de comidas que estaban allí. No sé si hay alguna pregunta. El compañero que le dio 1.31 ya revisó para ver si dónde está el error. Sí, profe, ya revisé y era que estaba usando la tabla mal. Usé la tabla que no era. Entonces el Ah, peso específico lo estaba usando mal. Sí. ok. No, sí, Ajá. mire, el objetivo de esta practiquita es esa. Es de que ustedes se den cuenta si están usando el asunto mal o qué, porque en el examen sí ya va a estar difícil. El examen califica bueno o malo. Y si usted colocó otro valor de, por ejemplo, la humedad, entonces, y no le da, el resultado va a ser malo. No hay medios puntos. Ok, bueno chicos, entonces nos vamos viendo en la próxima. Guarden. Bien, muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy la clase, o a continuar la clase que habíamos quedado el día de ayer, sobre las características de los desechos, en la cual las partes que estamos estudiando son una de las que a nosotros nos interesa mucho. Que primero, en el día de ayer estuvimos hablando sobre la densidad de los desechos, y que la densidad peso específico de los residuos, en la cual nosotros, utilizando esta ecuación, la que tenemos aquí, de masa sobre volumen, o peso específico, peso entre volumen, tenemos nosotros entonces nuestra información de densidad, y que esto nos sirve a nosotros para poder dimensionar un relleno, para poder dimensionar los camiones que van a recoger los desechos, porque nosotros recordemos que los camiones van a estar basados en el volumen. También los camiones llevan o tienen o pueden llevar un peso máximo. Entonces, como nosotros necesitamos esa conocimiento de, por ejemplo, cuántos desechos estamos recogiendo y cuántos desechos vamos a ubicar en un espacio, entonces el peso específico de ese elemento nos va a determinar esta característica nos sirve a nosotros para determinar entonces cuál es el tamaño que nosotros necesitamos, ya sea para un recipiente, ya sea para un relleno. E inclusive cuando se va a manejar sistemas de tratamiento en la cual vamos a decir que trabajan por una cantidad de peso por hora, entonces nosotros tenemos la cantidad de desechos que puede tratar y la cantidad de desechos que puede generar, así podemos nosotros poder llegar a determinar entonces este, este, esta propiedad, en la cual la relación nuevamente tenemos peso, peso específico y volumen. En el caso de la característica de la humedad se refiere a la cantidad de agua que tiene el residuo. Es decir, en una masa de desecho, nosotros vamos a tener una cantidad que va a corresponder a agua, y otra cantidad que corresponde a sólidos secos. ¿Sí? En este caso seco. La suma del peso seco más el peso húmedo o agua nos va a dar el peso total. Así que todo esto es el peso total. ¿Sí? Está bien. Bien, entonces este peso que está aquí,
Este peso que está aquí es el peso total del elemento o del desecho. Y este es el peso húmedo, que es el que nosotros tenemos aquí. O sea que el peso que tiene total menos el peso húmedo nos va a dar a nosotros, esto que está aquí, sería el peso seco. ¿Sí? Si el peso total es todo este elemento, le resto el peso correspondiente a la humedad a esta agua, entonces nos va a quedar este peso que es el peso seco. Así que igual que la propiedad, o la prueba de laboratorio que se llama porcentaje de humedad, en el porcentaje de humedad, en la prueba de laboratorio, lo que nosotros tomamos es una muestra de material y ese sería el peso total. La pasamos en un horno y al final entonces va a quedar un peso resultante, ¿sí? El peso que queda sería el peso seco. Entonces la diferencia entre estos dos va a ser el peso húmedo, lo que había antes de lo que había después, o la cantidad de agua que quedó. Entonces, para determinar el porcentaje de humedad, solamente tenemos que restar o quitar de la cantidad. Aquí tenemos aquí hay un error. Esto que está aquí es el peso seco. Esto que está aquí. Un momentito. Sí, este que está aquí es el peso seco. Así que cuando nosotros tomamos el peso total y le restamos el peso que quedó después de pasarla por la prueba de laboratorio, nos va a quedar entonces esta diferencia, es la cantidad de agua que había aquí. Peso total menos peso de agua nos va a dar, menos el peso sólido, nos da la cantidad de agua que se perdió durante la prueba de laboratorio. Entonces, significa que el porcentaje de humedad va a ser la diferencia de esos pesos dividido entre el peso que tenía total la muestra, multiplicado por 100. En este caso, la tabla nos está mostrando cuáles son los porcentajes de humedad de las pruebas de laboratorio o de análisis que se han hecho a diferentes tipos de desechos. Entonces, tenemos desechos, residuos de comida, papel, cartón, plástico. Y los porcentajes de humedad, aquí tenemos 70% del porcentaje de humedad en residuos de comida. Es decir, que de 1 kilogramo que nosotros tengamos de desecho de comida, 0.7 kilogramos corresponden a humedad, o sea que tienen 70% de humedad. Significa que los residuos de comida, los residuos de jardín, son los que van a tener la mayor cantidad de humedad dentro de una masa de desecho. Si nosotros tenemos desechos, papel, plástico y residuos de comida, entonces dependiendo del peso que tenga cada uno de ellos, podemos decir entonces cuál es o qué cantidad de agua yo puedo obtener de allí. Si yo tengo un porcentaje de humedad, por ejemplo, en el caso del 70%, como ya acabé de decir, si tenemos 1 kilogramo de desecho y 70% de eso es humedad, significa que 30% nada más es material seco. Cuando nosotros coloquemos eso en por ejemplo, un procesamiento del material, como reducirle la humedad, en el caso del horno, entonces yo voy a decir que 0.7 kilogramos se van a convertir en agua, vapor o lixiviado, etcétera, etcétera. Y aquí, entonces, esta propiedad nos sirve a nosotros para poder determinar qué cantidad de agua nosotros vamos a obtener de esos desechos. Y esa agua tenemos que tratarla. Si es lixiviado, es un líquido que va a salir del desecho y que ya está altamente contaminado. Si es en el caso de vapor de agua o humedad, por ejemplo, en que
se calienta eso y del residuo el agua sale, entonces necesitamos darle un tratamiento a esa humedad, sea condensación o tratamiento cualquiera. Entonces, cuando nosotros calculamos hemos hablado del porcentaje de humedad como el peso total menos el peso seco dividido entre el peso total multiplicado por 100, multiplicado por 100. Entonces, si nosotros tenemos un solo desecho y ese desecho tiene su porcentaje de humedad, como en el caso de los alimentos que tienen 70% de humedad, significa que 70 sobre 100 es igual al peso total menos el peso seco dividido entre el peso total multiplicado por 100. O sea, %. Entonces, yo puedo decir que 0.7 es igual al peso total. Bueno, si yo divido aquí, WT entre WT me da 1, WS menos WT, o sea que 0.7 o 1 menos 0.7 va a ser igual a WS entre WT, y esto me da a 0.3, y WS sobre WT, y que al final tendríamos que WS va a ser igual a 0.3 WT. Significa que WS es 0.3 WT y WH, que es la humedad, es igual a 0.7 WT. O sea que la parte, recordemos que WT va a ser igual a WS más WH. O sea, el peso de agua más el peso de sólido me da el peso total que tiene la muestra. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí que WS es 0.3 WT y WH es 0.7 WT. Y eso es porque estamos utilizando 70% de humedad. Cuando es diferente, por ejemplo, 40% de humedad, entonces vamos a tener que 0.6 es de peso de seco y 0.4, si es 40%, 0.4 sería de humedad, 40%, 0.4, y el peso seco sería 60%. Cuando tenemos entonces, ese es cuando tenemos una sola muestra. Pero si tenemos varias ahora, es decir, tenemos comida, tenemos papel, tenemos plástico, etcétera, y tenemos esa masa de desecho, cada uno tiene un porcentaje de humedad. La comida tiene un porcentaje de humedad 1, el papel tiene un porcentaje de humedad 2, el plástico tiene un porcentaje de humedad 3. Cuando nosotros queremos ahora determinar cuál es el porcentaje de humedad promedio de toda la masa de desecho que está aquí, entonces lo que tenemos que hacer es hacer un procedimiento como el del día de ayer, que ahora vamos a seguir, en la cual vamos a tener el componente o el tipo de desecho, en el caso comida, papel, plástico. Vamos a tener el peso de desecho que teníamos allí,
Vamos a poner que la comida tiene WC, papel WP y plástico WPL de plástico. Tenemos los pesos de cada uno de los desechos. Vamos a tener también el porcentaje de humedad de cada uno. Por ejemplo, la humedad de la comida, la humedad del papel y la humedad de los plásticos. Si nosotros tenemos que la ecuación es porcentaje de humedad es igual al peso total menos el peso seco dividido entre el peso total multiplicado por 100, entonces nosotros vamos a obtener aquí que el porcentaje de humedad lo tenemos con estos datos que están aquí. Este es nuestro porcentaje de humedad. Entonces, esto que está aquí, estos valores de los pesos que nosotros nos están dando, son el peso total. Este valor que está aquí. El peso total. Ahora lo que nosotros necesitamos obtener es el peso seco. Si derivamos la ecuación que tenemos ahí arriba, entonces sería el porcentaje de humedad dividido entre 100 va a ser igual al 1 menos el peso sólido entre el peso total. De aquí entonces sería 1 menos el porcentaje de humedad dividido entre 100 multiplicado por el peso total me va a dar igual al peso de seco. Entonces, esta es la ecuación que nosotros debemos utilizar aquí para poder calcular cada uno de ellos. Por ejemplo, para comida, en este caso, para comida, tendríamos el 1 menos el porcentaje de humedad de la comida dividido entre 100 multiplicado por el peso de la comida. Esto es individual de cada uno de los elementos. Si calcularíamos todos los pesos secos de cada uno y luego lo que haríamos es sumar el peso seco total que tendríamos nosotros de la mezcla total y calculamos nuevamente el porcentaje de humedad. Ahora sí, el porcentaje de humedad promedio, que va a ser igual al peso total, que va a ser igual a la suma de estos valores que están aquí, que sería el peso total, la suma de cada uno de los pesos, menos este peso seco, dividido entre la sumatoria de los pesos total multiplicado por 100, para que me dé porcentaje de humedad en promedio. Preguntas hasta ahora. ¿No hay ninguna pregunta? Aparte de darnos el peso seco como tal, ¿qué otra importancia tiene hacer este cálculo? No le entendí su pregunta. Primero, antes de que formule de nuevo la pregunta, no soy yo el que les voy a dar cosas. Es la vida en la cual, o la responsabilidad que cada uno de ustedes tenga
dentro de algún aspecto del manejo de los desechos sólidos o dentro del aspecto de la ingeniería en la cual ustedes están estudiando. No lo vean como qué yo le voy a dar. No es asunto de qué le voy a dar yo, sino qué van a hacer ustedes o qué más adelante estarán ustedes en responsabilidad que tenga que ver con el manejo de desechos sólidos. Ahora mismo estamos calculando el porcentaje de humedad promedio de una masa de desecho. Primero, usted no va a encontrar siempre solamente comida en un desecho, a menos que sea un restaurante, e incluso dentro de ese restaurante van a tener otro tipo de desecho como es papel, plástico, vidrio, que van a tener una masa de desecho que estén allí. Entonces, el objetivo de lo que están haciendo ustedes calculando es una propiedad. Es como, ¿para qué les sirve el número de cédula a ustedes? Para identificarse. Bueno, ¿para qué sirve la humedad en el asunto de la manejo de los desechos sólidos? Para identificar una característica del material, que en este caso esa característica o esa propiedad es la humedad. ¿Qué me sirve a mí? ¿Por qué la humedad dentro de los desechos sólidos? Bueno, ustedes van a estar manejando sus residuos en la casa y ustedes van a ver que hay desechos con más humedad y hay desechos con menos humedad. Una hoja de papel, si usted no la ha contaminado con algún otro material, la hoja de papel tiene una humedad baja. Pero cuando esa hoja de papel se mezcla con un residuo, como en el caso de la comida, los fluidos se transfieren de mayor humedad a menor humedad. Así que los desechos todos se contaminan. Y en este caso van a tener una masa de desecho húmedo. Ahora sí, hágame la consulta nuevamente. Cada vez que me pregunten, no me pregunten qué yo voy a darles en un problema. No, yo no soy el que les voy a dar problemas. El problema se lo va a dar la vida a ustedes. Tienen que resolverlo. Bien. Bueno, creo que más o menos me resolví la duda. Sí, ya, gracias. Sí. Profe, ahí en la fórmula, donde dice entre paréntesis 1 menos el porcentaje de humedad entre 100, ¿qué sigue después, profe? Es que ahí no... El peso total, Ajá. Peso hay una total. J ahí o una I. Eso es el peso total de los elementos individuales. Es decir, para calcular esto que está aquí, en realidad no es una fórmula nueva. Es esta misma fórmula, nada más que está despejada. O la fórmula esta que está aquí, que ha sido despejada para poder llegar a encontrar este valor que nosotros queremos en este punto. Nosotros queremos el peso seco, entonces para obtener el peso seco de ese elemento, entonces sería el peso total que está aquí, el peso de la comida, multiplicado por 1 menos el porcentaje de humedad este. Eso yo lo que coloqué allí fue un sub i para decir que eso es de cada uno de los elementos, i que está aquí. Bien, vamos a hacerlo ahora en el problema de ayer. Busquen la hoja que ustedes tenían ayer, la hoja electrónica, y coloquen ahora ¿qué se me sale esto? Coloquen ahora, ustedes ayer tenían una tabla que tenía los pesos, el componente, el peso, el porcentaje de composición, peso específico, calcularon el volumen y con ese cálculo de volumen
ustedes pudieran obtener el peso específico promedio. Ahora van a colocar el porcentaje de humedad y al lado calculan el peso seco y con el porcentaje de humedad calculan el peso seco y luego con la sumatoria de peso seco y la sumatoria del peso total calculamos el porcentaje de humedad. Y el porcentaje de humedad sería la sumatoria del peso total menos la sumatoria del peso seco dividido entre la sumatoria del peso total, todo esto multiplicado por 100. ¿Estamos de acuerdo? Veamos uno nada más para forma de ejemplo, para ver si estamos bien. Me perdió. Por ejemplo, el componente. ¿Cuál es el primer componente que teníamos ayer? Papel. Papel. Bien. Papel. El porcentaje de humedad del papel dice que es 6%. 6%. Entonces, el peso seco, recordemos que el peso total menos el peso seco dividido entre el peso total multiplicado por 100 es el porcentaje de humedad. En este caso teníamos 6%, va a ser igual al peso total. ¿Cuánto era el peso total de papel que teníamos el día de ayer? 0.5. 0.5. ¿Ok? 0.5 menos WS entre 0.5 multiplicado por 100. Claro que en su hoja electrónica ustedes pueden hacer la ecuación aquí. Entonces, el WS, ¿cuánto me da? Despegando la ecuación, ¿no? Sería 0.5 por 6 entre 100 menos 0.5. ¿Cuánto le da? Batista, ¿cuánto le dio? Batista, Anthony. Batista. Batista no está en clase. Batista. Ok. Ada Villarreal. Ada Villarreal. Aquí estoy, profe, estoy en eso. De un momentito. No, pero calcula eso nada más, uno. Haga ese despeje de esa ecuación. Sería 0.47, profe. No sé, punto 47. Sí, Medio profe. También me da igual, profe. Punto 47 kilogramos. ¿Ok? Ese sería el peso seco que va aquí. Ahora tienen que calcular para los demás. Luego lo suman
ese peso seco lo suman y nuevamente aplicamos la ecuación, recordando que el peso total va a ser estos valores que están aquí y el peso seco va a ser estos valores que tenemos acá. O sea, la sumatoria de esos valores son las que vamos a colocar nuevamente para calcular el porcentaje de humedad promedio de todos los desechos mezclados. Vamos a dar 10 minutos para que lo hagan en la hoja Excel y ahora yo voy a llamar para ver quién lo hace, quién lo hizo. Sí, profe. Presénteme su hoja de Excel, Voy. compártame la pantalla. Ok, esos son los datos del día de ayer. Peso, composición, peso específico, el volumen, la humedad, ahora que la acaba de colocar, el peso seco, entonces, y el peso húmedo es la diferencia. Así que eso bien le sirve para verificar si el cálculo estaba correcto, no se equivocó en algo. Entonces ahora, explíquenos pues para sus compañeros qué fue lo que usted hizo en el día de hoy. No se le escucha. Si antes contestó, no se escucha nada. No, explícalo escrito, pues. ¿Sí? Bueno, el porcentaje de composición le falta de ayer, ¿no? Sí, profesor. Ok. Tienen el porcentaje de humedad 6, 2, 2, 5, 2, 70. Entonces, el peso que tienen ahora es el peso seco. ¿Cómo lo calculó? Utilizando 1 menos el porcentaje de humedad entre 100 por el peso total del tipo de desecho. Pues. Correcto. Ahora, después, Luego, para calcular el porcentaje de humedad promedio, utilicé el peso total de los tipos de desechos menos el peso total del peso seco entre el peso total de los desechos, que era 11, y lo multipliqué por 100 y me dio 33.227. ok, ese es el porcentaje de humedad de los desechos mezclados.
Si usted hace el promedio, si yo le pregunto, por ejemplo, déme el promedio del porcentaje de humedad de esos desechos, si usted hace el promedio aritmético, no le va a dar. Es decir, 70 más 2 más 5 más 2 más 2 más 6, dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 6 datos, no le va a dar. Calcúlale porque vea el porcentaje de humedad. Si usted hace un promedio aritmético de los porcentajes de humedad, Sí, profe, yo lo calculé y no me dio. ¿no? Porque bueno, vamos a esperar que lo calcule ella y luego lo vemos. Este, profe, de los porcentajes de humedad. Sí, Ok, promedio. 87. Ese es el valor de la suma. Ajá. Luego, Haga el promedio. O sea, ok, 87 entre la cantidad de datos. Entre 6. da 14.5. Ok, entonces ese valor no está correcto. Póngale al lado que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque al calcular el porcentaje de humedad utilizando esa ecuación, o sea, no, utilizando los valores ¿qué le pasó? ¿Se enredó? Sí, profe, me falta más práctica con el Excel. Vamos a tratar de hacer que practiquen todo lo que hagan, lo hagan en Excel. Ok, bien, ese es pero está bonita la tabla suya. Bien, ¿por qué está incorrecto? Porque el promedio que usted está sacando no es un promedio aritmético. En realidad usted está sacando un promedio pesado de eso. Es decir, usted está calculando que la masa que tiene mayor contenido de humedad tiene, a pesar de que tiene más cantidad, usted tiene otros desechos que tienen muy bajo contenido de humedad y tienen muy pocas concentraciones. Supongamos, vamos a ver de este ejemplo que usted tiene ahí. Si le quitamos los residuos de comida, ¿cuánto sería el porcentaje de humedad promedio ahora? Si le quitamos los residuos de comida. Deje eso así, no toque nada, use su hoja electrónica, para eso la hizo. Si el valor de 5 de residuos de comida, usted lo reduce, usted dice 0, nada, no hay comida ahí. ¿Cuánto le va a dar el porcentaje de humedad ahora? Ese es el objetivo de esa tabla. Usted ahora tiene, ahí te tiene 5, baja un momentito ahí. Si ahora ese es 0, ¿qué ocurre con el porcentaje de humedad? ¿Ah? Disminuye. Disminuyó a 2.583. Es decir, que si usted reduce toda la comida que tenía ahí de un valor de 33%, lo redujo a 2% solamente. Es decir, que al restarle eso, usted pudo demostrar que usted va a quitarle cantidad de agua ahí. Es más, inclusive al quitar eso, el porcentaje, el peso específico promedio también se redujo. Póngale el valor de 5 de nuevo. ¿Sí? Entonces, bueno, si tuviera el porcentaje de composición calculado, también hubiera visto que cambian los valores del porcentaje de composición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué cantidad de agua hay allí? ¿Cuántos kilos de agua tienen ustedes? Y si el agua tiene un peso específico de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cuántos metros cúbicos de agua tenemos en esa agua? En esa muestra que tenemos allí. A ver quién le ayuda. Claudia. Claudia.
Dígame. Claudia Agudo. ¿Ah? Dígame. Bien, ¿qué cantidad en peso, para comenzar, hay de agua en esa muestra que te tienen allí? Puede colocar, Anet, es la que está haciendo el problema. Anet, Diga. es la que está haciendo el problema ahí la página, ¿no? Pues Sí. colóquenle ahí abajo cantidad de agua. Ahí, por ahí. Cantidad de agua. ¿Cuánto sería, Claudia? Puede pedir el control, creo. Donde dice request control y hace el cálculo ustedes allí en donde Claudia dice que va a colocar la cantidad de agua. Ahí la cantidad de agua va a estar en kilogramos. Anet, cantidad de agua está en kilogramos. ¿Cómo sabemos la cantidad de agua que hay en esa muestra? Profe, sería el peso de agua. Claro, ¿cuánto sería el peso de agua? Ahí me dio 76.71. 76. Pero si su A muestra mí, total es Sí. de 11, no puede a dar mí me 76. dio 3.65. 66, perdón. ¿Ok? ¿Cómo lo saca? ¿Qué No, fórmula haga, utilizó? haga el procedimiento. No coloquen eso, pongan el procedimiento ahí. Más, Sería el peso total menos el peso seco. claro, correcto. Pero, ok, está escribiendo la ecuación. El peso total está en la D10 menos el peso seco está en la I10. Ese es el peso en kilogramos. ¿Ok? ¿Cuánto sería el volumen de agua? Si el peso específico del agua es, vamos a utilizar 1000 kilogramos metros cúbicos. Jaén, Angie, Jaén. Si el peso específico del agua es de mecánica de fluido, 1000 kilogramos metros cúbicos, ¿cuánto sería entonces el volumen de agua? El peso específico, ¿cuál dijo que era? No soy Angie, profe, pero quería verificar. 1000 kilogramos metros cúbicos. Profe, disculpe, ¿cuál fórmula utilizó para esa? ¿Cuál? La misma que usaron para la anterior. La misma que usaron ayer. La del volumen del agua. La misma que usaron a ustedes ayer. Peso específico es igual a peso entre el volumen de agua. Eso está en metros cúbicos. ¿Sí? Si lo ponemos en litros, ¿cuánto sería? Póngalo abajo, póngalo en litros. Abajo, volumen de agua en litros. El resto hágalo, ve haciéndolo. No, dividir no. Si lo tienen en metros cúbicos,
1000 litros es 1 metro cúbico. $3 de agua. O sea, por cada 11 kilogramos que usted tiene allí, tiene 3.65 litros de agua. Si un camión de basura tiene más o menos 8 yardas, 8 o 10 toneladas de desecho, ya ustedes saben qué cantidad de agua pueden tener ahí de un camión. ¿Sí? Así que si supongamos que tuvieran 100 kilogramos, tuvieran 36 litros de agua. Y esa agua, ese es el problema de la basura. Muchos de los problemas de los desechos es ocasionado por la cantidad de agua que sale de los residuos. Ahí usted está calculando un valor promedio de esos desechos que usted tiene allí, que puede estar 3.6 litros de agua que tiene que tratar. O sea, si usted hace una relación, si los desechos son iguales, tienen las mismas proporciones, usted tiene 3.65 litros de agua por cada 11 kilogramos de desecho. ¿Sí? Por cada 11 kilogramos de desecho que usted trata de ese sistema, usted tiene 3.65 litros de agua. Si los desechos de la ciudad de Panamá son 2.000 toneladas diarias, entonces usted puede tratar de llevarse una idea cuál es la cantidad de agua que pueden estar surgiendo de los residuos. ¿Sí? Guarde eso allí. Vamos a seguir con la parte de energía, del contenido energético. Guárdelo, gracias. Guárdenlo y lo demás, ténganlo listo, tengan hecho. Vamos a seguir con bien. Esas dos propiedades que vimos sobre peso específico y porcentaje de humedad, si ustedes vieron, al final hicimos la relación de esas características. Es decir, calculamos el peso de agua que ustedes van a tener allí, la cantidad o el volumen de agua que pueden generarse producto de la humedad que tenga el residuo sólido. Esa es solamente la humedad con respecto al mismo residuo, no es la humedad de la lluvia ni la humedad que pudo ser absorbido por otros elementos, que como en el caso de que se mojen los desechos y el desecho mantenga esa humedad adicional a la humedad que ya intrínsecamente tiene el residuo. En este caso es la humedad que ustedes vimos y que calculamos allí, 70% en el residuo de comida, 3%, 4%, etcétera, etcétera. Ahora, otra de las propiedades, vamos a las propiedades químicas. En este caso, las propiedades químicas, voy a mostrarles esas 4, sin embargo, voy a explicarles la última. Voy a mostrarles todas, pero la última que vamos a estar viendo en el día de hoy es la de contenido energético. ¿Sí? El análisis elemental toma un poquito de tiempo y lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, los análisis físicos. El análisis físico incluye la humedad, que ya ustedes la vieron. En el caso de los sistemas de incineración, sistemas de tratamiento térmico, la humedad que tengan los desechos es un factor muy importante. Los desechos, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, tenemos 33% de humedad. Entonces, si el incinerador trabaja con un porcentaje de humedad menor de eso, significa de que tenemos que reducir la humedad.
es decir, calentar o darle un precalentamiento al sistema para poder quitarle un poco de esa humedad que tenga y poder trabajar el sistema. Mientras más baja sea la humedad, el contenido energético va a ser mucho más alto, va a ser mucho mayor. Por lo tanto, es una relación inversamente proporcional. Mientras más humedad tenga, menos contenido de humedad, menos contenido energético puedo yo tener. ¿Y cuál es la utilidad del contenido energético? En realidad es poder transformar los desechos que tenemos en energía o poder quemar los residuos. Si nosotros tenemos un papel, un pedazo de papel, y que tenemos el papel seco, y este papel seco lo colocamos fuego, entonces ese papel se va a quemar. Sin embargo, si ese papel ahora es húmedo o está húmedo, tiene un contenido de humedad más alto, primero el fuego va a tener que secar el papel o secar parte del papel para entonces comience a quemarse ese papel. Mientras tanto, no se va a hacer. Así que su contenido de energía es menor cuando está húmedo que cuando está seco. Entonces, la humedad juega un papel muy importante en los procesos de tratamiento térmico de los residuos. Material volátil combustible. Lo que ocurre, o la propiedad esta del análisis físico, es qué cantidad de desecho queda cuando se quema el residuo. Si nosotros colocamos un material, por ejemplo, en la prueba de humedad, uno agarra el residuo, lo coloca en un horno a 103 grados centígrados, 105 grados centígrados por 1 hora, y luego al final yo voy a tener el material seco. Es decir, que lo que contenía de humedad vaporizó. Cuando yo peso eso, tengo el material seco, material inicial o total, menos ese material seco, dividido entre la cantidad de material inicial, me va a dar a mí el porcentaje de humedad. Si yo agarro ese mismo material seco y lo coloco ahora en lo que se conoce como mufla, que es un horno que tenemos en el laboratorio, en ese caso se coloca ese material dentro de ese horno y se sube la temperatura a 900 grados centígrados, y luego el papel o el material que teníamos allí, entonces ya lo que va a quedar es ceniza. Esa ceniza es el material que me queda, y el material que volatiliza, es decir, que ya no está, es el material que nosotros tenemos, el material volátil. Y en ese caso, ese material volátil es el material orgánico que se desaparece de lo que tenemos nosotros ahí. Y el carbón fijo es lo que queda como esa la parte de la ceniza, lo que queda de material que puede ser ceniza o carbón fijo, pero si tenemos material inorgánico, va a quedar material inorgánico en ceniza o en un material fijo, como en el caso el vidrio. Tiene un bajo contenido de humedad, pero tiene un alto contenido de ceniza, que es lo que queda, ese vidrio queda al final. Los restos de comida, material orgánico, se quema y pierde la humedad, se volatiliza y no queda mucho de material de carbono fijo, que es lo que queda en un proceso de incineración. El punto de fusión de la ceniza. En el horno, cuando nosotros, o en un horno, o inclusive ustedes pueden tener ese experimento, que usted tenga un elemento que lo lleve a una alta temperatura y se forma en líquido. Entonces, ese líquido, una vez se enfríe, forma entonces un material de escoria. Ese material de escoria es porque se pasó el punto de fusión. Entonces, la ceniza, cuando se pasa del punto de fusión, se pone líquida, y cuando una vez se baja la temperatura, es decir, que se enfría, entonces el elemento
nuevamente se solidifica, y esto es un problema en los hornos, porque si tenemos ceniza que tengan esa o se produzca esa característica porque lo llevamos a una temperatura mucho más alta, como en este caso de 1100 grados centígrados o 1200 grados centígrados, entonces eso se pega a las paredes del horno y lo hace que sea difícil de remover. Si ustedes han hecho, por ejemplo, agarran plástico y lo queman, ustedes van a ver que tengan ese plástico, se ponen bien aguaditos, y luego, y si lo tienen en algún lugar o algún material de madera que lo revuelve, ustedes van a ver que cuando está líquido, o sea que está muy suavecito, lo pueden revolver, pero cuando ya lo sacan, que se enfría o retiran la llama, ustedes van a ver que se pone una forma muy dura, y eso es lo que se llamaba en este caso escoria, de la ceniza derretida, que cuando nuevamente baja la temperatura, se solidifica y se adhiere a las metales, a las paredes. Otra propiedad que tiene los residuos, en realidad aquí en la parte química nosotros podemos hacer un análisis elemental de los componentes. ¿Qué es un análisis elemental? Es decir, que yo tengo esa masa de desecho que ustedes tuvieron allí en el ejemplo y que vamos a seguir trabajando en esta semana, la otra semana. Bueno, hoy en una parte y luego después la otra semana. Esa masa de desecho yo puedo transformarla de papel, plástico, vidrio, resto de comida a una característica de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? De transformar esa masa de 3%, 5% de papel, 40% de plástico, y decir, bueno, este C2H3O4N2, entonces CHON, que es la transformación de esos materiales a carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y ceniza, para poder analizar o realizar análisis, por ejemplo, estequiométrico, para ver qué cantidad de oxígeno yo necesito en los procesos de incineración para poder que se exista una combustión completa. Qué cantidad de oxígeno yo necesito en los microorganismos para que puedan degradar esa materia orgánica. Qué cantidad yo necesito, entonces, o qué cantidad de metano se me puede formar de esta reacción, o se me puede generar de una degradación biológica dentro de los mismos desechos. Es decir, que nosotros con conocer o de realizar un análisis elemental de los componentes de los residuos sólidos, podemos ir y llevar entonces conseguir más información sobre los residuos, y podemos darle otro tipo de tratamiento. La energía calorífica o el poder calorífico de la sustancia es la cantidad de calor que puede entregar un material al ser combustionado. Eso, por ejemplo, si yo tengo este pedazo de papel y yo le doy fuego, entonces yo voy a tener un contenido de energía, calor que yo puedo obtener de ella. Entonces, ese contenido de calor, no sé si yo se los envié, de todos modos voy a enviarle la tabla nuevamente. Nosotros podemos determinar esa energía o ese poder calorífico utilizando o las tablas o los valores de tabla que se encuentran en los diferentes libros, o utilizar equipos como lo que se conoce como bomba calorimétrica. La bomba calorimétrica lo que hace es que determina entonces el contenido energético del material de los residuos sólidos. Estoy buscando voy a enviarle
la tabla que ahora vamos a estar usando. Entonces, el contenido energético, nosotros vamos a necesitar entonces los pesos de los desechos, de cada uno de los desechos, lo vamos a multiplicar por el contenido de energía que tenga o el poder calorífico que tenga ese material, dividido entre el peso total. Es decir, el peso del material por el contenido energético, vamos a suponer que fuera supongamos que fuera, vamos a que lo tengan, copiar. Un momentito. Supongamos que tuviéramos papel y el contenido de energético del papel es de 4000 kilocalorías por kilogramo. Entonces nosotros multiplicamos ese valor y vamos a tener, le estoy enviando ahora mismo la tabla que estoy mencionando. Entonces, si supongamos allí en la tabla dice residuo de comida, la energía en kilocalorías está en las últimas dos tablas. El rango dice que está entre 833 y 1667 y tiene un valor típico de 1111 kilocalorías por kilogramo. Entonces esa sería la energía E1 que aparece en esta tabla. La energía, esa es la energía. Los sistemas de incineración tienen entonces una energía mínima que se debe cumplir. Entonces, si yo tengo unos desechos para incinerar o voy a tratar de un proceso de incineración y me pide que tengo que tener 2000 kilocalorías por kilogramo de desecho, entonces yo voy a hacer mi cálculo y vamos a hacerlo para el cálculo que ustedes tienen de los residuos que yo les coloqué ahí, que son 11 kilogramos nada más. Entonces vamos a ver cuántos kilocalorías por kilogramo tenemos nosotros. Como ya tenemos calculado también el porcentaje de humedad, podemos entonces determinar la energía de base seca, que son la energía tal y como fue descartado, que es lo que usted está calculando, porque usted los pesos que va a utilizar son los pesos totales, no los pesos secos ni los pesos húmedos, sino el peso total. Y esa energía de los desechos tal y como fue descartado, dividido entre 100 menos el porcentaje de humedad, entonces nos va a dar a nosotros la energía en base seca. Así que vamos a seguir. Vamos a ver ahora, aquí está la tabla que yo les acabo de enviar. Entonces, si ustedes ven, los residuos orgánicos tienen un alto contenido de energía y los residuos inorgánicos tienen un bajo contenido de energía. Es decir, que yo necesito perder mucha energía para poder incinerar el vidrio, para que no me dé nada. Es decir, usted agarra el vidrio no, usted incinera eso, no le va a pasar nada, cuando deja de quemar el combustible externo, supongamos usted un fósforo, usted agarra el fósforo y quema el papel entonces va a contener energía y le va a transformar esa energía en calor. Pero si usted agarra un vidrio y usted le quema un fósforo, el vidrio no le va a pasar nada, no va a hacer nada, no va a dar energía, no va a transformarse en energía. Así que su contenido energético es bien bajo. En cambio, ustedes ven, por ejemplo, el papel tiene un alto contenido energético, 4000. El plástico tiene un alto contenido energético, 7778. Así que ahora vamos a seguir calculando ahí rápidamente. Vamos a
No sé quién tenga la tabla lista, igual así como Anet la tenía hace un rato, alguien que presente la tabla y comenzamos a hacer los cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Anet, presente la tabla suya. Voy, profesor. Coloca la tabla ahí y vamos a hacer cálculo. Ahí tiene su tabla. En la columna J, coloque la energía en kilocalorías por kilogramo. Coloquemos el valor típico. Exacto, 4000, ese es el papel, plástico, vidrio, cartón. En el del aluminio pongo 0. ¿El de cuál? El aluminio es que no me Sí, sale. correcto. Listo, profe. Ok. Ahora calculemos al lado. Esa energía está en kilocalorías por kilogramo. Ahora vamos a calcular la energía en kilocalorías, que es multiplicando esa energía por el peso que usted tiene en la columna D, que es el peso total. El peso total de cada uno de los residuos, ¿ah? Sí. El resto de los compañeros que vaya haciéndolo. Ya, profesor. Listo. Ese es 4000 por punto 5, etcétera, etcétera. Ahora viene la sumatoria ahí abajo. La sumatoria de todos esos valores, exacto. Esa es la energía en kilocalorías. Ahora la energía, colóquela debajo de las tablas donde hemos estado colocando los resultados suyos. Ahí déle un espacio para que se pueda notar. Ahí. Ahora sería la energía tal y como fue descartada. ¿Ok? Entonces sería la sumatoria que usted tiene en la K10 dividida entre el peso total. De 10. Ok, ahí tiene 2073 kilocalorías por kilogramo.
Ahora si la calculamos en la base seca, sería con la ecuación que les mencioné ahí. Sería ese valor multiplicado por 100 entre, a ver que yo, a ver qué puse yo aquí. Ahí me faltó en la ecuación que yo tengo en el libro, en los apuntes, es 100 por, dividido, a ver, la energía del punto anterior multiplicado por 100, así mismo por 100 entre, abra paréntesis, 100 menos el porcentaje de humedad que usted tiene en la columna D13. Ya. Ok. O sea que si usted retira la humedad de los residuos, quedaría con un contenido energético de 3104 kilocalorías por kilogramo. Con esta tabla, usted puede también inclusive decir, bueno, ¿qué pasa si yo quito el aluminio? Si en vez de 0.8 kilogramos de aluminio, yo digo que hay 0 aluminio. Recuerde que el aluminio no tiene, el contenido energético es bajo. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, incrementar el contenido energético pero yo le retiro ese aluminio, lo mando al reciclaje, entonces yo quité, ahí hay 0, coloque el valor de nuevo 0.8, creo que era 0.8, ¿sí? Entonces usted de 3104, ahora coloque el 0 de nuevo, sube a 3475 la energía base seca, es decir que quitándole 0.8 kilogramos sube casi 400 kilocalorías por cada kilogramo de residuo que está quemando ahí. Bueno, ahí hay un cambio de características de otras cosas, pero póngale de nuevo el 0.8 para que no se pierda su problema. Así que en este caso, esta es la forma de cómo calcular la energía utilizando esta tabla, que son datos obtenidos de diferentes investigaciones, pero lo más confiable es utilizar las bombas calorimétricas para poder determinar eso. Sin embargo, hay muy pocas bombas calorimétricas, hay muy pocos resultados con esto. Entonces, esto realmente le sirve a usted para tener una idea. Supongamos que nosotros tenemos ahora una masa de desecho, podemos ya calcular porcentaje de humedad, peso específico y las características si nosotros queremos provocar o generar incineración en este material. Así que con esto, no sé si hay alguna pregunta. Ya en la próxima clase vamos a ver con este contenido energético para el análisis elemental, y ya hemos terminado la primera parte del curso para el examen, el primer examen que nosotros vamos a hacer probablemente de aquí quizá en 15 días. Yo le voy a anunciar cuándo es el examen, y si tienen alguna pregunta sobre el problema que acaban de hacer, pueden guardarlo, Anet. Acuérdense de colocar, calcula el porcentaje de composición para que termine ese problema. Dale, profe. Sí, calcula el porcentaje de ¿Podría composición. repetir la fórmula de la energía base seca? Diga. Que si podría repetir la fórmula de la energía base seca.
es la energía tal y como fue descartada, que tenía ella en el punto anterior, multiplicado por 100 entre 100 menos el porcentaje de humedad. Aquí está. Por 100 entre 100 por el porcentaje de humedad. Listo, profe, gracias. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, por el archivo, digo, por el WhatsApp, me mandan entonces un print screen de la hoja Excel que acaban de hacer. Entonces me la mandan, tienen 5 minutos para hacerlo. ¿Ok? Tómenle un print screen a la pantalla del Excel y me lo envían por el WhatsApp al grupo. ¿Ok? Para saber que ustedes estuvieron trabajando en el día de hoy. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos deteniendo la grabación.